Bienvenidos, querido público televidente, gracias por sintonizarnos una vez más. Si padeces de dolores de espalda, del cuello, así como torácico, entérate que en Puerto Rico existe un cirujano ortopédico con especialidad en columna que opera de forma mínimamente invasiva utilizando el robot como ayudante. Pero para saber de qué trata, quiénes cualifican, cuáles son esas señales de alerta y qué otras cosas debes tener en consideración, no te puedes mover de tu asiento que ahora inicia tu programa Salud al Día. Gracias por estar aquí junto a nosotros en su programa Salud al Día, y hoy nos acompaña el doctor Oscar Andrés Dullo, quien es especialista cirujano ortopédico, ¿correcto? Con especialidad en columna, que lo hizo, si tengo entendido, en Mayo Clinic en Minnesota. En Minnesota, correcto. Así que le damos una calurosa bienvenida. Saludos. Y le agradecemos que haya sacado, porque sabemos que usted anda súper ajetreado, recibiendo MRIs, operando. Y gracias por estar con nosotros aquí. No, gracias por tenerme y gracias a ustedes por vernos aquí. A ver si aprendemos entre todos un poco aquí de columna. Esa es la idea. Doctor, quisiera iniciar esta conversación porque me parece súper interesante. Antes de entrar de lleno, el dolor más comúnmente que nosotros tanto, incluso hasta los niños a veces se quejan, nos duele la espalda, nos duele el cuello, tenemos dolor en el pecho, como dicen quizás profesionalmente, área lumbar, torácica, cervical. Esa es, yo diría, que la causa principal y la queja de muchos puertorriqueños o de otras personas que no son puertorriqueñas. Sí. Pero antes de entrar a lleno sobre eso, su especialidad, quisiera hablar, que usted nos explicara qué es un cirujano ortopédico, qué condiciones trata, qué hace. Bueno, ortopedia en general es una disciplina dentro, ¿verdad?, de quirúrgica, que lo que nos enfocamos es en todas las articulaciones del cuerpo, ¿verdad? Hombros, codos, rodillas, coyunturas obviamente de la espalda, que es ahí donde entro yo. Hacemos traumas, sea tumores, traumas, espina, pie y tobillo. Básicamente todo lo que tenga que ver con articulaciones, ligamentos, músculos, huesos en todo el cuerpo, pues nosotros bregamos con eso. Fuera de lo que sea al área del cerebro, ¿verdad? Del occiput, ¿verdad? Hacia arriba, ya eso ya es neurocirugía. Un y neurocirujano. Esas cosas. Correcto. Ok, correcto. Me parece súper interesante, pero ahora sí quiero entrar con la pregunta de los 64,000 chavitos, como decimos aquí. Empiezan los dolores de espalda, empezamos a envejecer y decimos, ay, me duele el cuello, me duele la espalda, dormí mal. Honestamente, estos dolores de espalda, de cuello, esto viene a través de la edad, y le pregunto porque mientras revisaba la literatura encontré que habían unas condiciones que podían ser según nosotros envejecemos, pero había otras que no necesariamente. Entonces usted nos aclara si es por edad o si estas condiciones es algo que se puede desarrollar en cualquier momento. Por ejemplo, me llamó la atención estos nombres: espondilitis anquilosante, escoliosis, que yo creo que esa es una comúnmente que decimos, me duele la espalda porque tengo escoliosis, o otras cuando envejecemos como estenosis espinal o hernias del disco. ¿Esto es por la edad o esto lo podemos enfrentar desde cualquier edad? Bueno, empezando con la espondilitis anquilosante, espondilitis anquilosante, eso básicamente ya es una cosa con un componente genético. Lo que encontraste online es una gama de diferentes cosas que pueden ocurrir, ¿verdad? Desde tratar cosas de nacimiento, escoliosis congénitas o adolescente, que, ¿verdad?, transcurre después de los 12, 13 años, cuando están en crecimiento los adolescentes, a escoliosis degenerativas, a decompensación básicamente de toda la espina, en donde hayan no solamente deformidades, pero también pueden haber listesis, ¿verdad?, movimiento de las vértebras. Eso ya es la parte degenerativa que sí tiene que ver con la edad, igualito que los discos. Naturalmente nuestro cuerpo, ¿verdad?, otra vez, todas esas cosas son multifactorial, ¿verdad? En términos generales, entender que es dolor de columna, me duele la espalda baja, me duele el área torácica, me duele el cuello, es algo bien multifactorial que nunca deberías entrar a ni siquiera una planificación, sea quirúrgica o conservadora, sea con manejo del dolor y otras cosas que vamos a estar hablando, ¿verdad?
debes entrar con eso, con la mente de que quiero curar mi dolor de espalda, mi dolor de cuello, porque verdaderamente en el 2022 no tenemos la cura a eso. Se pueden hacer cirugías con implantes que pudieran mejorar eso, pero el dolor de espalda es multifactorial, como estás mencionando ahí, puede venir de cosas de nacimiento, a cosas adquiridas durante los años, a problemas de postura, sea en el trabajo, sea en la casa. O ahora mismo que nos las pasamos tal vez con el celular, y disculpa que le interrumpa, que muchas veces estamos haciendo quizás estamos en una flexión que quizás podemos hacer esa presión a las cervicales. Y entonces, ¿cuáles son esas señales de alerta que yo tengo que tener en consideración? Y digo, algo no anda bien con mi cuerpo, con mi espina dorsal, que entiendo yo es como el sistema nervioso de nosotros. Usted me corrige. Ahí es la cablería eléctrica, ¿verdad? Y verdaderamente lo que más preocupa en alguien es que tenga, por ejemplo, un dolor de cuello, dolor de espalda baja, que en sí no es un problema, pero sí es un dolor intractable que lleva ya más de 6 semanas, meses, el paciente está completamente descompensado, pues hubiera que investigar un poco más, sea con un MRI, placa, CT, de qué cosa es lo que está ocurriendo. Pero verdaderamente los síntomas que verdaderamente preocupan en alguien, especialmente como lo que estamos hablando de la cablería, son, doctor, mira, me estoy sintiendo desde el área cervical, me estoy sintiendo adormecimiento en las manos, corrientazo, o tengo una debilidad franca de un brazo, no me está funcionando el bíceps, o tengo un dolor intractable, corrientazos, adormecimientos por un brazo que no se me quita con ningún tipo de medicamento y algo conservador. Eso es un paciente que se debe dirigir a su médico primario, fisiatra, quien sea, para que le haga un MRI y pueda reevaluar la situación. Pero verdaderamente adormecimiento en el área lumbar, adormecimiento en el área genital, perianal, incontinencia urinaria, incontinencia fecal, doctor, tengo una debilidad de una pierna, sea área cervical, área lumbar, esos son los síntomas que verdaderamente nos preocupan. Tener puramente dolor de cuello, dolor de espalda, eso lo tengo yo todos los días, ¿verdad? Yo juego fútbol americano, opero con mucha flexión del cuello, yo mismo me descompenso operando a los pacientes y producto de eso tengo dolor crónico de cuello. Pensar de dolor de cuello, dolor de espalda, dolor de los omóplatos, son cosas bien complejas que sea peso, nutrición, postura, son cosas que hay que trabajar durante la vida y algunas veces no tienen un arreglo así. ¿Cómo podemos identificar, ahora que usted nos habla área lumbar, cervical o incluso torácica? Entiendo entonces que los dolores se pueden irradiar, tal vez tengo algo en la columna, pero se me puede entonces las cervicales, torácico, que se me puede entonces irradiar a otras partes del cuerpo, ¿correcto? Correcto. Pues usualmente la cablería origina de verdad del cerebro. Todo lo que, en general terms, todo en términos generales, todo lo que afecte el área cervical potencialmente, especialmente si el cordón espinal, la cablería central está pillada, pudiera dar síntomas en las extremidades inferiores. Pero una patología lumbar no necesariamente va a afectar un brazo izquierdo, un brazo derecho, pero si pudiera, al tener una escoliosis degenerativa, por decirte algo lumbar o toracolumbar, pudiera afectar, la área cervical también, compensando, la área cervical por esa curva que tienes ahí, pues pudiera ocurrir que tengas cosas mixtas. Y cuando usted habla de irradiarse, lo famoso en la medicina, cuando hablamos de irradiarse, estamos hablando de un dolor, por ejemplo, tengo dolor de cuello que se me irradia el brazo derecho. Y eso es importante que sepa porque si no hay el dolor radicular, sea de brazo o sea de pierna, verdaderamente yo nunca recomiendo que se opere un paciente fuera de cosas de dolores de espalda, que de los síntomas de bandera roja que habíamos mencionado, está también, mira doctor, me duele el cuello, me duele la espalda por varios días, meses, semanas, y también tengo fiebre, escalofríos por la noche, no vaya a ser que sea una infección, un tumor, que hay otras cosas que también no quiero que nos dormamos solamente con, tengo dolor de espalda, no es nada. Puede ser algo también. Sí, que puede ser algo quizás como que el cuerpo estamos pasando un proceso de infección, correcto, un virus. O un COVID o lo que sea. Correcto. Y me identificó con lo del COVID porque a mí el primer síntoma que me dio fue dolor en la espalda baja. Seguro. Fue cuando a mí me dio también lo mismo. Y esa fue como que esa señal de alerta que yo dije, algo no anda bien porque a mí usualmente no soy de padecer dolores en el área de la espalda baja. Voy a dejar una pregunta sobre el tablero ahora antes de irnos a la pausa. Muchas veces pecamos que queremos rápido ir donde el especialista, queremos ir donde usted, como cirujano ortopeda especialista, entonces, en columna. Antes de llegar donde usted, podemos ir a un fisiatra, un quiropráctico,
nuestro médico primario, como entonces en otro, a ver si nos puede recetar analgésicos, bloqueos, pero eso me lo responde luego de la pausa. Y en qué momento tenemos que acudir a usted. Así que regresamos en breve y recuerde que nos puede conseguir en las redes sociales bajo Más TVPR Canal 23. Regresamos en breve. Gracias por continuar aquí pegadito con nosotros y continúa con nosotros el doctor Oscar Andrés Dullos, quien es cirujano ortopédico, pero con una especialidad en columna que hizo, como dijimos al principio, en Mayo Clinic, así que casi nada, como decimos por ahí, doctor. Y qué bueno que está en Puerto Rico dándole calidad de vida a los pacientes, que yo creo que al final es lo más importante. Y vamos a continuar con este tema de los famosos dolores de espalda, cervicales, torácicos. Doctor, la primera recomendación antes de llegar donde usted es que se vaya al médico primario, fisiatra, quiropráctico, para que utilicen otras alternativas quizás un poco que son más light, pero que tienen un propósito. Claro. Cuando ya el paciente dice, no me está funcionando los ajustes quiroprácticos, quizás los bloqueos, ¿ese es el momento indicado para ir donde usted? Sí, definitivamente, porque hay que tener un balance, ¿verdad? De no solamente en términos generales de el sistema de salud, de sobreusar cosas como MRIs y gastos innecesarios, ¿verdad? Que ya es un sistema por sí que está descompensado. Sí, correcto. Pero fuera de la parte monetaria y financiera, verdaderamente la primera pared o la primera defensa que el paciente tiene es su primario. Y si no puede encontrar el primario porque nada, está de vacaciones, lo que sea, está el fisiatra, está el manejo del dolor, hasta un mismo quiropráctico, ¿verdad? Un fisiatra, sea fisiatra de terapia física o fisiatra general, ¿verdad? Doctor, fisiatra, pudieran evaluar el caso inmediatamente, porque el punto es llegar a ese paciente que está con ese dolor agudo, qué está pasando en mi cuerpo, y darle un poco de información, porque eso es lo más que vale. O sea, yo le digo a la gente, la gran mayoría de la gente que me ven inicio no terminan operándose a menos que sea una emergencia a la semana, 2 semanas. Usualmente es una planificación que casi 2 meses se demora en operarse conmigo. Por eso es que le digo a la gente, en vez de esperar con un ortopeda o sea un neurocirujano de entrada, porque te duele la espalda, ve a ver los primarios, ¿verdad? Correcto. Y ve a evaluar la situación, que ellos te pueden ofrecer información. Obviamente, si no te sientes confiado en lo que te dijeron o te lo dejaron a la mitad, lo que sea, pues entonces voy a ver una segunda opinión o voy a ver, ¿verdad? Y ahí puede entrar entonces correcto, usted, correcto. que si ya el bloqueo no funciona, este dolor se sigue extendiendo, Sí, los ajustes. correcto. Doctor, y cuando llegamos a su oficina, nosotros como pacientes, ¿qué es lo primero que sucede? Bueno, cuando llegan a mi oficina, pues le hacemos, pasan con mi asistente quirúrgico, ¿verdad? Karina, que le hace es un 67 preguntas de un general questionnaire, ¿verdad? No solamente hablando de los síntomas, ¿verdad? El historial previo, historial médico pasado, alergias a medicamentos, qué le duele el cuello, le duele la espalda, le duele el brazo derecho, qué por ciento le duele. Un montón de información, incluyendo síntomas de bandera roja, que hablamos de adormecimiento del área genital, perinal, todas esas cosas, para poder yo coger esa información, poder entonces analizar el caso antes de ver al paciente. Entonces el paciente entra conmigo y entonces discutimos el MRI. Para mí es sumamente importante. Yo sé que la gente no va a entender un MRI como lo entiende un radiólogo, lo entiende un cirujano de columna. No se trata de eso. Yo creo que ahora mismo en el 2022 no hay ninguna razón por qué un paciente de cualquier nivel de educación no se pueda sentar con su médico y discutir un MRI con las imágenes. No es ver una lectura y decir, que el médico entra al cubículo y decirle, mira, te vamos a operar del E5C1. No. Vamos a ver por qué estamos operando el E5C1. Yo le enseño el MRI, esta es la barriga parada, los orientos de la anatomía básica, le enseño la patología, le enseño lo que es un nivel normal y un nivel patológico para que ellos vean por qué su cirujano está escogiendo operar eso. Porque la información es esencial. Eso me parece muy importante. Y otra cosita que al menos en su práctica,
usted también promueve es que ese MRI lo lleve antes de entonces de que se le coordine una cita. Correcto. Porque entonces entiendo que usted ya tiene un panorama completo Correcto. de ya lo que tiene y no esperarla después de la cita que quizás se va postergando, Correcto. se atrasa más el proceso. Y verdaderamente lo otro que tienen que entender, porque algunas veces eso no necesariamente lo ven con ojos buenos todos los pacientes. Hay pacientes que entienden. Lo que pasa es que somos 21 cirujanos ahora, ¿verdad? Para todos los 3.5 millones de pacientes en Puerto Rico, Son ¿verdad? pocos, Obviamente con tanta están los cantidad. pediátricos, ortopedas pediátricos y neurocirujanos pediátricos que nos ayudan con esa población. Pero verdaderamente después de 21 años o 18 años nos toca a nosotros. Y lo que pasa es que no podemos estar en una oficina tuviéramos que estar con 100 pacientes diarios para poder ver todos los pacientes que nos quieren ver. Y lo que pasa con eso es que si yo veo normalmente 25 pacientes, si yo subo eso a 100 pacientes, yo no voy a tener la misma... Es imposible, no puedo hacerlo, verdaderamente no puedo. Pero ponte que lo trate de hacer, lo que van a hacer son 5 minutos de entrevista, no voy a poder sacarle casi información y verdaderamente ahí es donde los errores médicos ocurren. Por eso es que yo trato de hacer un triage como si fuéramos una sala de emergencia, correcto, y verdaderamente... Es mejor para el paciente, es por el paciente, aunque algunas veces no entiendan por qué lo estamos haciendo. No, y que tiene quizás ese apego con el cliente, crean ese bond. Es correcto, Bond. esa sería la palabra. Entonces yo creo que también es importante clarificar que no todos los pacientes que llegan a su oficina o le llaman para cita, es que todos necesariamente cualifican para una operación robótica, ¿correcto? Correcto. Y ahora entrando de lleno lo que es la operación robótica, también me gustaría que usted clarificara, porque muchas veces podemos asociar, es una operación mínimamente invasiva, Correcto. de forma robótica, pero quizás por falta de conocimiento pensamos, es un robot quien va a operar. ¿De qué trata si usted decide que la persona es candidata? Una operación robótica. Pues la área robótica en lo que es cirugía de columna, porque robótica existe para ortopedia general, sea reemplazos de rodilla, caderas, existen para diferentes branches, ¿verdad? de la medicina, incluyendo urología, Da Vinci, esas cosas. Los robots es algo que quieras o no montarte en este tren, es algo que nos va a reemplazar poco a poco, ¿verdad? Ya se ven en las líneas de armar carros y diferentes cosas, pues. Obviamente fuera ilógico pensar que nosotros como cirujanos, que somos humanos imperfectos, vamos a estar a cargo de una cirugía al 100% por el resto de quizás maybe por el resto de mi carrera, pero yo quisiera ver una transición a robótica verdaderamente, porque ahora mismo la robótica lo que nos ofrece es precisión de los tornillos, ¿verdad? Eso significa que cada vez que yo pongo un tornillo, está puesto a más de 99% de precisión y de seguridad del paciente. Qué bueno que me dice eso, porque una de mis preguntas antes de ir ahora a la pausa era, ¿es que se puede diferenciar ese proceso que para nosotros es innovador, en este caso hablando de lo que es la columna, que es su especialidad, a diferencia tal vez de una operación quizás, no sé si es convencional la palabra, que entonces abren, él le ahorra precisión, es tiempo, menores riesgos? ¿Cuáles son esas cositas que nos pudiera, en cuanto a usted como cirujano, más allá del paciente? Eso lo hablamos después. Una cirugía tradicional es abrir, estamos hablando del área lumbar por ahora, ¿verdad? Cirugía tradicional es abrir el paciente, ¿verdad? En una herida en el centro y se divide en todos los músculos, ¿verdad? Todo lo que Dios puso ahí atado ya no va a estar igual, va a estar atado con suturas. Eso no solamente promueve más sangrado, obviamente efectos directos a los músculos que después no van a trabajar tan bien como deberían trabajar, que esos son los estabilizadores de nuestra espalda baja, más riesgo de infección, las estadías son de 3, 4, 5 días comparado con menos de un día, más larga. La cirugía no necesariamente más larga, pero es menos trauma al tejido. El punto es que en el 2022 todo debería ser lo menos trauma para resolver una cosa. No es lo mismo hacerte una vesícula abierta que hacerte la laparoscópica. Lo mismo concepto va a cirugía de columna. Y aunque endoscópicamente no estamos en donde deberíamos estar ahora mismo, verdaderamente robótica, pues ya nos está añadiendo junto con la mínimamente invasiva un producto más avanzado de lo que hemos tenido en los últimos 30, 40 años. Me encanta eso y vamos a ir a una breve pausa y luego de la pausa quisiera seguir continuando hablando con usted sobre quiénes son los candidatos que cualifican para ese tipo de operación que ya es mínimamente invasiva y cómo mejora la calidad de vida de estos pacientes. Así que continúe con nosotros que regresamos en breve.
junto a nosotros en su programa Salud al Día y sigue con nosotros el doctor Oscar Andrés Dullo, que como mencioné anteriormente es cirujano ortopédico con especialidad en columna, y estábamos hablando antes de irnos a la pausa sobre todos esos beneficios de ustedes, en este caso como médicos, le brinda estar en estos avances de mínimamente invasivo, de forma robótica, que es un adelanto, diría, en la ciencia, y en este caso enfocándonos en columna. Doctor, ¿quiénes son esos candidatos que cualifican? Porque quizás no porque tenga dolores en la espalda o tenga discos herniados necesariamente es que estoy cualificado para una operación robótica. Claro. Tienen que estar los síntomas, ¿verdad? Doctor, tengo dolor de espalda, dolor de pierna asociada, porque usualmente es para el área toracolumbar, ¿verdad? O tengo una deformidad, sea de escoliosis, lo que sea, que nosotros per se no operamos escoliosis, eso de poner 22 tornillos, sí. Eso ya es cirugía abierta, pero cirugía mínimamente invasiva de 1, 2 niveles, 3 niveles, que se puedan hacer todo robótico, porque la robótica verdaderamente aplica a lo mínimamente invasivo, o sea, que sea un candidato mínimamente invasivo, que esté en un peso adecuado, idealmente que no sean fumadores activos, ¿verdad? Que tengan sus condiciones médicas adecuadas, que tengan su dolor de espalda asociado con dolor de pierna, sea una pierna, 2 piernas, que tengo problemas al caminar, esos pacientes que a cualquier edad, ¿verdad? Porque eso igualito puede ocurrir con un disco herniado a los 35 años, que es sumamente joven, que a los 80 o 85 años, ¿verdad? Con una estenosis que ha estado ahí 30, 40 años en construcción y ahora es que le está dando esos efectos en las piernas que le está descompensando y afectando su calidad de vida. Quisiera preguntarle cuáles son esos beneficios. En este caso, primero hablamos en el segundo segmento de ustedes como doctores. Es más precisión, pueden enviar al paciente ya quizás en menos de 24 horas, entre muchas otras cosas, y lo de preciso a la hora de quizás colocar si necesitan tornillos o algo así. Pero hablemos cómo ese paciente que está en la casa se beneficia de ser operado mínimamente. Sí, mínimamente invasivo es el futuro y es el presente, ¿verdad? Es algo que ya por muchos años se han hecho cirugías abiertas porque en mi humilde opinión, y otra vez es mi opinión, la cirugía abierta tradicional es beneficiosa para el cirujano. No hay nada más fácil que tener toda la anatomía en la cara, ¿verdad? Y poder poner esos tornillos y varillas y todas esas cosas porque lo tienes todo ahí. Pero después descompensas al paciente porque aunque dicen que a largo plazo es lo mismo mínimamente invasivo que abierto, verdaderamente no. Todos sabemos que no, ¿verdad? Ese paciente se queda más tiempo, sangra más, se puede infectar más, pueden haber, ¿verdad?, problemas de cosas que pueden compensarse mínimamente invasiva que máximamente invasiva no necesariamente se van a poder Esa era mi próxima pregunta, ¿cómo podíamos diferenciarlos y cuáles, si la operación tal vez robótica, cuáles son esas complicaciones, si es que hay alguna, o cuáles se evitan, como esas que está mencionando? Seguro. ¿Sería el sangrado? Sí, la robótica otra vez, esa es la parte mínimamente invasiva, con sangrado, infección, ¿verdad? Estadía, número de días de estadía, cuán rápido se paran, eso es la parte mínimamente invasiva. La parte robótica es la precisión. A diferencia tradicional, donde ponen aquí la gran mayoría de los cirujanos los tornillos a mano, hay otros que usan, ¿verdad?, navegación, pero así todos lo están poniendo a mano. ¿Verdad? El pulso de uno puede cambiar, uno puede tener un día malo, un día bueno. Correcto, eso como cualquier... Como todo, como en la cocina. Hoy yo le digo bueno, mañana exacto, no. Yo veo a los cirujanos como si fueran deportistas, ¿verdad? El cirujano que no está en su día correcto puede tener complicaciones intraoperatorias. Eso envuelve poner un tornillo a través de una arteria, una vena, ponerlo a través de un nervio, no hacer bien, ¿verdad?, lo que es el arreglo del reemplazo de disco, de comprimir bien los nervios. Hay muchas cosas que podemos fallar, por eso es la robótica, por lo menos no añade seguridad dentro de la parte de los implantes, para poder nosotros concentrarnos en la decompresión y el disco y esas cosas, y es un factor menos que te tienes que preocupar en sala. Tienes que estar pendiente, pero la robótica te ayuda a ser mejor cirujano. Y ese proceso quizás de recuperación, quisiera hablar ahora, quizás del paciente también puede ser mucho más rápido, porque usted explica que se van más rápido a la casa, quizás a diferencia de una operación que ya es abierta. ¿Cómo es esa recuperación de ese paciente? Obviamente yo estoy biased, ¿verdad? Pero objetivamente mirando data de mis pacientes, porque yo hago research de mis pacientes y trato de publicar, porque ahí nosotros objetivamente podemos evaluar cómo están nuestros pacientes, le hacemos post-op questionnaires y pre-op, y verdaderamente hemos visto un improvement, una mejoría drástica en la gran mayoría de nuestros pacientes. Yo te diría que por lo menos más del 90% de nuestros pacientes tienen buena satisfacción, que en cirugía de columna, donde cuando yo entré aquí hace 4 o 5 años de la Clínica Mayo, verdaderamente el
En términos generales, todo el mundo pensaba que operarse de la espalda o del cuello era una locura, te vas a quedar paralizado, que eso no sirve y esas cosas. Y verdaderamente hemos tratado, creo yo, que educando al paciente, enseñándoles nuestros resultados, que verdaderamente las cirugías de columna sí funcionan. Obviamente tienes que tener un buen cirujano responsable que esté pendiente de no solamente las cosas, ¿verdad?, de los detalles de la cirugía, que use tecnología, que sea relativamente, ¿sabes?, que si puede ser mínimamente invasiva, mejor. Mejor todavía. Y obviamente lo más importante, lo que le digo yo a todos los estudiantes de medicina, que sea buen ser humano, ¿verdad? Porque al final del día, sea mujer, hombre, lo que sea, el cirujano que está pendiente a sus pacientes, no solamente en las malas, en las buenas, pero también en las malas, ¿verdad? Porque cualquier cirujano puede tener complicaciones. Correcto. No busca el cirujano que no tenga complicaciones, busca Siempre el que tenga menos complicaciones y que es que Dios no quiera tengas una, que esté respondiendo el teléfono, que esté pendiente, mira, vamos a trabajar con esto, que no abandone al paciente en sus momentos más frágiles, ¿verdad? Eso va a la par de cuando me habías hablado qué te diferencia a ustedes de los demás. Yo le digo a la gente, no tiene que ver ni siquiera con la robótica, la mínimamente invasiva, tiene que ver con la calidad del trato al paciente, que con los años... que hace ese bonding entre paciente y doctor, que muchas veces quizás algunos están tan saturados, están tan agotados que lo pierden y entonces están viendo constantemente, pueden ver tantos pacientes diarios, operan, vamos para el próximo, que quizás de forma inconsciente, porque no es que lo hacen de forma... No, yo estoy de acuerdo. Es algo que hacen inconsciente, pues no sé si el término es, no es que no se sensibilizan, es que están tan y tan abrumados con tanto trabajo que se pierde. Y yo creo que hay que resaltar, y usted me corrige, que usted fue el primer cirujano especializado en columnas que opera ahora hay otra persona robótica aquí en Puerto Rico. Ahora yo tengo un partner. Rico, América Latina y el Caribe. Es correcto. Fuimos la primera cirugía en todo el Caribe, toda Latinoamérica y ahora gracias al Señor tengo mi partner Carl Vega que está con nosotros en Menonita de Calle y operamos juntos, ¿verdad? Que ha sido una ayuda tremenda para nuestra práctica. Somos dos. Se están especializando de forma robótica aquí en Puerto Rico. Correcto. No tiene que salir de la isla, sino que cuenta con estos especialistas que están para ustedes, para ayudarlos, guiarlos en ese proceso. Y yo creo que su mejor recompensa es cuando usted comparte en sus redes sociales cómo sus pacientes se sienten, ver sus videos de me ha ayudado, mis dolores desaparecieron, mejoraron. Entonces yo creo que al final ese es su regalo. Eso es mi regalito. Yo le digo, esos videitos de Facebook, Instagram son más para mí que para nadie, porque verdaderamente es mi recuerdo de mis pacientes, ¿verdad? Los que obviamente se sientan cómodos enviándome videos, pero ya es el punto de que ni siquiera, yo en principio les solicitaba los videos, ahora los pacientes mismos me los envían para que lo compartas. Eso es una relación bien bonita, ¿verdad? No hay nada como... no importa que yo opere mi suegro, opere a Juan de Orocovis, verdaderamente para mí son los mismos, ¿verdad? Aunque es una relación diferente, para mí lo que es el goal de la cirugía, sea un familiar mío o alguien que no conozco o estoy conociendo por primera vez, tenemos que tratar de resolver el problema. Y eso tiene que ver con buena práctica médica, ¿verdad? Buenos modales médicos, profesionalismo y verdaderamente hacer una buena cirugía. Y su pasión también. Correcto. Y por mejorar esa calidad de vida. No quiero terminar este programa sin que le diga entonces al público televidente dónde le pueden conseguir número de teléfono, la localización. Sé que estás en Menonita de Calle. ¿Cómo le pueden seguir en las redes sociales para que, mira, puede seguir al doctor? Si entiendes que ya es hora de visitar un cirujano ortopeda que se especializa en columnas, ya sabes que tienes aquí al doctor Oscar Dullo, así que bríndale la información. Seguro, si quieren una cita con nosotros, ¿verdad? Lo que recomendamos es que vayan al Hospital Menonita de Calle, en la Torre Médica, el Suite 405, ahí está mi oficina, mis secretarias están ahí siempre de lunes a viernes 8 a 4, pueden entregar su MRI, ahí nosotros entonces evaluamos y los llamamos para atrás, ¿verdad? Con su cita. Mi número de teléfono allá son 787-918-0300, 918-0301, 0305 y 0307. Tienen todas esas opciones y obviamente estamos en las redes, ¿verdad? Me pueden buscar como Oscar Dullo, sea en Instagram o en Facebook, obviamente mi cuenta profesional como médico.
Muchísimas gracias, No, gracias. doctor. Gracias de verdad por haber sacado de su tiempo, explicar lo que son esas señales de alerta, quiénes cualifican, los beneficios que se obtienen, porque nos tenemos que mover ya hacia esto en la medicina para hacer estos avances que nos benefician. Así que con esto hemos llegado al final del programa, pero recuerda que nos puedes sintonizar todos los lunes a las 8, porque te queremos sano, te queremos saludable. Será hasta la próxima.